En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy hablaremos sobre los beneficios que nos traen los seguros, que probablemente muchas empresas desconocen o no saben cómo aplicarlos. Para eso el día de hoy contamos con un especialista. Tenemos a Rosana Galecio, socia de la empresa Contabilidad Financiera y especialista y sobre todo influencer en temas financieros. Gracias, Rosana, por acompañarnos el día de hoy. Fiorella, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Rosana, se sabe mucho que uno de los principales motivos de retener y mejorar la productividad de colaboradores es tener un contrato de EPS. Sí. Probablemente es la mejor herramienta para que se sientan pues que tienen el mejor servicio de salud, etcétera. Pero cuando vas en profundidad a preguntar en el área de las empresas cómo es que manejan estos descuentos que te da por salud, ¿no? Que ya no pagas el 9%, sino el 6.75 y cómo usas el 2.25, sucede un mundo. Muchos Sí. no saben, dicen no, lo ve mi contadora y lo estás revisando, le comento, no, supongo que lo ha hecho. Entonces siempre quedan esas dudas, si bien este es un beneficio importante, el beneficio fiscal no lo están viendo tan bien importante como el de retener talentos, que puede ser muy valioso para una empresa. Bueno, sí, en realidad actualmente ya está dentro del paquete de los beneficios. No son beneficios sociales obligatorios, pero sí es un beneficio adicional al trabajador que genera retención, compromiso y además vincularse con la empresa como el paquete atractivo a la hora que me contratan. Normalmente se empieza por el titular, el trabajador, ¿no? Se complica un poco para la empresa cuando estás hablando de dependientes, aunque tú puedes hacer, cuanto más inscritos tienes en la EPS, más atractiva se hace la póliza de cobertura. Por el tema tributario laboral, no es obligatorio laboralmente, pero si lo otorgas, la premisa importante acá, Fiorella, es considerar que tiene que haber generalidad. Tú no puedes hablar, para usar el gasto como tal, porque tú recibes una factura de la EPS, no puedes tienes, no sé, 5 trabajadores, vamos a ponerlo chiquito, y le das a 2 porque te caen mejor o tienes algún vínculo y los otros 3 no. No, eso no funciona. La generalidad tiene que existir. Ahora, sí es importante armar la generalidad también, porque tú puedes decir, vas a empezar con el e-salud y después de 6 meses te voy a dar la EPS. O sea, la política o la aplicación del procedimiento lo establece la empresa, pero se lo tiene que decir al trabajador en el día 1 para que lo conozca y de qué manera puedo aplicar. Normalmente las empresas dicen, sobre todo ahora que hay mucha rotación de personal joven, después de 6 meses te inscribo en la EPS. Cuando no eres una empresa grande, hablemos del grueso de los peruanos que son emprendedores, porque claro, las empresas grandes son otro paquete, ¿no? Entonces ahí sí yo puedo hacer un tiempo de rendimiento, el periodo de prueba que le llaman, y de acuerdo a eso te inscribo en la EPS. Entonces, no perdamos la generalidad. Entonces, la generalidad está en la política, cuando cumples 6 meses y te mantienes en la empresa, vas a entrar a la EPS. Entonces, ya cada uno que tiene 6 meses y un día, entra a la EPS. Arrancamos por el titular. Entonces, sí es cierto lo que tú explicabas, ¿no? Uno tiene el salud en la parte de régimen general laboral y pequeña empresa. La micro no, porque la micro va al CIS. La sacamos del mapa. En los otros 2 casos, en el caso de salud, tú le debes pagar al Estado el 9%, ¿no es cierto? Entonces tú recibes la factura de la EPS, la tienes que haber pagado para que la inscribas en el PLAME, en la planilla electrónica de los trabajadores, la inscribas en el PLAME y ahí te rebajas el 2.25 porque tienes la factura vinculada. Ya el PLAME está establecido con sus casilleritos y todo lo que necesita para que tú registres adecuadamente. Entonces, si a ti se te pasó o tienes un problema de caja y no pagaste, se te juntaron 2 facturas, no hay ningún problema. No es que pierdas por no pagarlo. Las condiciones de crédito que tengas con tu compañía de seguros, tienes que revisarla, pero si se te juntaron 2 facturas, no hay problema. Los 2.25 de cada una las vas a reconocer en el momento que canceles la factura. Vamos a decir que en diciembre, que pagamos gratificaciones, no vamos a pagar la factura de noviembre y se nos junta con la de diciembre. Pero en enero pagamos las 2.
nos podemos deducir el 2.25 por cada una, por 2 facturas. Y eso le vas a descontar al 9% del de salud. Lo interesante también es que no pierdes la oportunidad de atenderte por el de salud, porque tú mejor que nadie debes conocer esto de capa simple, capa compleja, y si hay alguna enfermedad crítica o algún tratamiento general, puedes pasar a uno de los hospitales sin ningún inconveniente. Así es. Entonces, ahora, y después de pandemia, salud se ha vuelto un beneficio importantísimo Vital, para los trabajadores. Para todos. Pero sí considero que debes tener una política de establecer la EPS. No es que el día 1, si no eres gran empresa, no es que el día 1 la vas a contratar, pero establece una política donde tengas una generalidad, ¿no? Entonces, por eso lo puedes manejar sin ningún problema. Sí. Sí, también entonces es importante conocer la parte del beneficio y estar al lado de la parte contable de tu empresa para que lo esté manejando de manera correcta, ¿no? Claro. Porque sí nos ha pasado que muchos clientes me dicen, yo nunca he usado ese crédito o no sé cómo hacerlo. Lo que pasa no sé que cómo normalmente revisarlo. en las empresas medianas y pequeñas, y te lo digo por el servicio que nosotros damos de la parte contable o financiera, trabajan como islas. Entonces, cuando tienes una personita que trabaja en tesorería, paga las facturas a la compañía de seguros y las deja ahí, canceladas. Y por otro lado, el área de contabilidad o el contador externo paga el de salud el 9% y no se vinculan una con otra. Sobre todo cuando tú tienes un servicio contable tercero, lo primero que ese servicio contable tercero debe preguntar, oye, ¿la empresa cuenta con el beneficio de la EPS? Y estar alertando a tesorería o a quien hace pagos, pásame las facturas, porque quien cancela los impuestos es quien tiene que vincular el documento en el PLAME. Que normalmente el contador que ve la parte de contable financiera también hace la planilla mensual, normalmente, ¿no? Entonces debería vincularlo con esa factura que se canceló. Vamos a decir que el contador no hace la planilla y hay un planillero o un área de recursos humanos que la hace. Tiene que preguntar por eso y tiene que formar parte de la información de cierre de los impuestos. O sea, así como tú, cuando tú ves tu IGB, liquidas tus ventas con tus compras para pagar menos IGB, tienes que estar atento a que si hay una EPS activa, así sea por pocos trabajadores, tienes que vincularla con el registro y la liquidación del pago de la salud. Y es ahí donde trabajan como islas y no lo están vinculando y no están aprovechando el beneficio. Entonces ya es un tema más de comunicación que está fallando, más que usar el beneficio en sí, ¿no? De procedimiento porque tienes que tener en cuenta que dentro de tu procedimiento contable tributario, en cumplimiento de los impuestos, tienes que preguntar por estos documentos. Ahora, también es importante, ¿por qué? Porque es importante llevar un control, porque cuando ya la empresa va creciendo y tú tienes la oportunidad de dar un beneficio, tú puedes descontarlo. Por ejemplo, me contratan a mí y yo digo, yo soy titular con 2 dependientes, quiero inscribir a mi esposo y a mi hijo. Ok, cumple los requisitos, estudiante, todo lo demás, lo vamos a registrar. La compañía de seguros te manda una sola factura que dice tantos titulares más tantos dependientes. Pero tú, contador o tú, tributarista, tienes que saber que tienes unos límites. Porque no es que puedes usar el 2.25 de toda la factura y hay trabajadores que tienen 4 o 5 dependientes. Tú le descuentas al trabajador, pero ese es otro procedimiento. Tú le estás descontando por la planilla y cumples, pero la factura es una sola. Además que te estás aprovechando el IGB, que no hay que perder de vista, claro, que es un beneficio. Entonces, el de salud dice, oye, un ratito, tú tienes una factura bien gordita, pero no me vas a pasar todo. Es el 10% de la UIT con un tope de los trabajadores. Entonces, ¿quién lleva el control de eso? No le vas a pedir al planillero que lo lleve, menos al de tesorería. Es la persona que liquida impuestos. Entonces, esa persona tiene que decir, ya, esta factura está muy grande, tengo que trabajar en el tope porque si no te van a rechazar, después va a salir, si no te rechazan en el momento, Salud te va a notificar que ha habido algo que no coincide o no corresponde y te pueden hasta sancionar por no haber tomado en cuenta que el tope es oficial y está publicado y lo tienes que calcular. Ese cálculo le corresponde al tributarista o al contador o al asistente contable, a quien haga los impuestos mes a mes, ¿no? Entonces, es importante conocer ese tipo de cosas. Sí.
Sí, Rosana, y uno de los beneficios, aparte de esta EPS, que también es importante, es el seguro Vida Ley, ¿no? Sí. Que ahora ya desde a partir casi más de 2 El años. el año 20 Claro, cambió, ¿no? sí, ya es obligatorio desde Sí. el primer día de que te Sí. encuentres en planilla. Y hay otros movimientos que hay que hacer, inscribir al Ministerio de Trabajo, estar atentos a inclusiones, exclusiones, etcétera. Pero lo que vivimos casi todos los días es esta no preocupación por parte, ¿no?, de las empresas, pequeñas o grandes que sea, de cumplir con esos procedimientos. Lo que pasa es que no se conoce, las personas que vienen trabajando, que ya son menos, la verdad, muchos años en el área de contabilidad o de planillas de las instituciones, no tomaron en cuenta que en el año 20, con esta situación que pasó con los 2 chicos que murieron en McDonald's, Sí, claro. porque digamos que esta aplicación no se hizo porque pensé en los beneficios de los trabajadores a futuro o en largo plazo, lo hice por una acción que pasó. Y por McDonald's pagamos todos, justos pagan por pecadores. Entonces, cuando murieron estos 2 practicantes, estos 2 chicos que eran de caja y estaban haciendo temas eléctricos, se dieron cuenta, no tenían una cobertura. Entonces voltearon y dijeron, en el año 20 se cambió el Vida Ley y al comienzo tú tenías 2 oportunidades para pedir el beneficio, 32 sueldos cuando es muerte accidental y 16 me parece que es invalidez. Después a partir del año 21 ya tienes también por muerte natural, los 16 sueldos. Y esto en realidad viene de la mano con los cambios que viene haciendo por la parte de SUNAFIL, pero que te afecta porque al final SUNAT es la que administra y sanciona por todo. Es como el paraguas de todos los que van regulándote, ¿no? Entonces dice, cuando un trabajador empieza a trabajar en planilla, por favor, no es trabajador el que trabaja por honorarios. Ahí hay una gran complicación y las personas con justa razón, porque muchas veces no saben, dicen, pero yo soy trabajador. Yo paso mi recibo por honorarios, pero cumplo con un horario, tengo normas. No, eso ya está desnaturalizado. Porque cuando tú estás en planilla, no importa el tipo de contrato que tengas, tú tienes que contar con el Vida Ley. Y lo que te decía también cambió con el tema del T-Registro. Como el T-Registro lo tienes que hacer el primer día, oficialmente el primer día que empieza a trabajar la persona, pero por ahí se te pasa al día siguiente. Tienes que reaccionar antes que te vaya a dar una notificación, porque en el plan me tienes 20 y en el registro tienes 18. Claro. Te olvidaste de inscribir a 2. Debes saltar con el Vida Ley. Entonces tú deberías inmediatamente incorporar. Es interesante, con especialistas en temas de seguros, tener una línea de Vida Ley que tú trabajas con tu broker o con quien es la persona que te guía, las entradas y salidas altas y bajas que tengas, porque hay negocios que rotan mucho. Estás activando el Vida Ley y a la semana ya lo estás desactivando. Entonces es mejor tener como una línea donde tú vas comunicando esto, ¿no? Y te ayuda mucho el T-Registro porque como tú tienes que registrar a las personas inmediatamente, te permite ser una alerta para el Vida Ley. Y el Vida Ley no discrimina, como te digo, la actividad ni el tipo de contratación, sino tiene que ver con todos los trabajadores. Y permíteme ahí hacer un alto de lo que te comentaba del tema de las trabajadoras del hogar. Por si acaso las trabajadoras del hogar también tienen derecho al Vida Ley. Es un derecho otorgado. Porque las trabajadoras del hogar están bajo la normativa del trabajador régimen general. Tienen derecho a todos los beneficios e incluso al Vida Ley. Entonces, si tú no le vas a contratar el Vida Ley como tal, que es lo oficial, tendrías que tener un acuerdo. Lo que falta todavía es que las trabajadoras, hay un modelo de contrato, pero no hay planilla ni boleta oficial. Entonces, algún tipo de contrato o de acuerdo con ella para ver de qué manera le vas a cubrir algún tipo de situación que ojalá no pase, de invalidez o de muerte. Imagínate, realizando alguna actividad del hogar. Pero son parte del grupo de trabajadores en general. Entonces, este Vida Ley ya se volvió una obligatoriedad y tienes que estar muy atento, que como tú bien has dicho, es el día 1 y tienes que llevar un control también por esto. Y es un gasto totalmente deducible mientras esté cumpliendo con y de hecho, las compañías de seguros te van a dar la factura que corresponde y tú vas a llevar. Lo que sí hay que llevar un control es de las altas y bajas. Porque tienen que estar haciendo notas de crédito. Yo recomiendo siempre a mis clientes, oye, tengo una póliza de Vida Ley y cada fin de mes haz una especie de conciliación. Y tienes una sola nota de crédito si tu rotación es alta. Si tu rotación no es alta, no te vas a complicar la vida, porque imagínate que cada día te van a estar reportando, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? Sobre todo con trabajos en campamento, operativos, es complicado. Pero sí hay que tener cuidado porque también ha pasado de una rara vez
de alguna empresa que me ha dicho, pero ¿por qué es necesario? No, si pasa algo yo le cubro el accidente. Y pasa. Sobre todo cuando tienes trabajo de campo. Tú sabes que en los seguros dicen, es mejor tenerlo y no usarlo a no tenerlo y necesitarlo. Claro. ¿No? Entonces, sí es obligatorio y conveniente tener un procedimiento también. Sí, porque justamente el seguro de vida hoy día cubre fallecimiento natural y nadie tiene dominio de cuándo puede pasar un accidente, un atropello, un infarto, etcétera. O sea, un infarto, o sea, tenemos la tasa más alta de muertes por infarto, sobre todo en caballeros más que en mujeres. Entonces tenemos el tema de la diabetes combinado que te viene con el problema de los infartos. Entonces tienes que tener mucho cuidado y es mejor contar con el seguro, ¿no? Aparte que tiene también un costo social, así que no es tan caro como no es nada caro, creo que no llega ni al 1% de la planilla, 0.70, 0.80. Y por otro lado, justo acabas de decir algo, es la imagen social de la empresa. Las empresas que hablan tanto de sostenibilidad, de buenas prácticas, tienen casualmente que aceptar que esto forma parte del beneficio social que le estás dando a tus trabajadores, porque sí es cierto que cuando entró la muerte natural como que hubo mucha complicación para las empresas, ¿no? Y yo como sé que no se comió una hamburguesa que no debió comerse y le dio pues algo el fin de semana, pero lamentablemente es así, y el trabajador cuando forma parte de tu empresa tiene que estar en tu preocupación también. Claro, es una responsabilidad como empresario, emprendedor, las vidas de las personas que te están ayudando. Y como parte de la sociedad, ¿no? Por eso es que es hasta, permíteme el término, inaudito hablar del tema de las trabajadoras del hogar. Eso a mí me pone muy mal. Porque cuando yo escucho, pero ya ganan y ya les doy una casa, son trabajadores. Y si sale algún beneficio, bueno, hay que respetarlo. Si no, no las contrates. Simplemente. Es un beneficio que no va a costar, pero... Nada, o sea, a diferencia de que pueden caerse de una escalera, quemarse en la cocina, pueden pasar tantas cosas y es mejor tener el seguro y estar tranquilos, ¿no? Claro. Sí. Sí, y Rosana, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido o son los errores que cometen la mayoría de empresas en estos temas contables con los seguros? Ya hemos visto que obviamente no teniendo el Vida Ley y no saben que también tienen esta ventaja contable que puede tener la EPS también, pero hay algo recurrente que no sepan manejarlo, probablemente también por no tener esta comunicación entre todas las áreas correspondientes. Sí. ¿Crees que ese es el punto principal? Nosotros somos el país con mayor informalidad en la parte tributaria y laboral. Lo laboral asusta al trabajador porque me van a pagar menos y asusta al empleador porque me cuesta el costo. El costo laboral es más o menos de un 47-48% por trabajador. Régimen general, la mitad pequeña empresa. Pero el tema es la falta de control. Ya no es la falta de conocimiento, porque con el internet, la inteligencia artificial y las plataformas digitales, el conocimiento lo tienes a la mano. Así como este espacio que me parece maravilloso, que cuente la oportunidad y cómo los seguros se incorporan a tu mundo empresarial y tiene que ver con lo financiero, lo tributario y lo social, los recursos humanos, es un tema de falta de control, de falta de procedimientos, que la primera línea es la comunicación, ¿no? Pero por otro lado también es cuando se presente el caso, la informalidad. Ahí veo cómo lo cubro. Y tú no puedes jugar con las personas. Tú no debes jugar con nada. Yo siempre les digo, te sale más cara la lavada que la camisa. Cada vez que me dice, voy a pasar, cosas que escucho, poquito de mis facturas, no todo. Voy a facturar un poquito de mis ingresos, ¿no? Y normalmente el contador o el tributarista es lo último que tú contratas o volteas, mucho en plan de negocios, marketing digital, escucho mucho de esto, pero los impuestos para mañana, para después. Y te está pasando factura. ¿Por qué? Porque todo está digitalizado y todo está vinculado. Entonces ahora es muy fácil que tú te puedas dar cuenta de los omisos. Entonces lo que tienes que hacer internamente es procedimientos, políticas y un control, trabajo cruzado entre las áreas, para que puedan estar seguros que se han cumplido con las pautas. Y si tú eres una empresa, la tienes a tus trabajadores en régimen general, pero es una empresa pequeña y la misma persona paga, factura, ingresa los impuestos, tiene que tener una revisión especializada por lo menos cada 2 o 3 meses.
¿Por qué? Porque cuando tú eres juez y parte, se te olvidan las cosas y nadie te está diciendo lo que estás omitiendo. Yo siempre que me siento con los clientes me dicen, no necesito nada de servicios contables ni tributarios porque todo está maravilloso. Seguramente, ¿no? No decir, no te llevo la contraria, seguramente. Déjame revisar tus últimas 2 planillas con tus gastos del personal para cruzar los datos, porque es lo primero que SUNAT pide, ¿no? O SUNAFIL pide. ¿Por qué tú pasas en el PLAME 80, pero en tu contabilidad tienes 100? Porque puedes tener uniformes, puedes tener almuerzos, movilidades que no pasan por el PLAME. Y ahí te das cuenta, no estabas tan bien. Entiendo que le temas al asesor tributario o al asesor contable, pero si tú quieres abaratar costos y tienes a una sola personita haciendo todo, se le van a pasar cosas. No por mala persona, por poco profesional, sino porque usa su propio procedimiento. Seguro, como te digo, yo he visto muchísimo. Reciben las facturas de la compañía de seguros, las pagan y ahí queda. Se quedan en el file de comprobantes pagados. Nunca se cruza con la parte laboral. Y es ahí donde pierdes la oportunidad del crédito, ¿no? Entonces, a tu pregunta, falta de control. Y tienes que establecer controles y procedimientos. Sí, nos has dado, creo, una herramienta importante también, que es esta revisión externa, ¿no? Sí, sí. Que muy pocos probablemente lo tengan. Sí, obviamente hay empresas que tienen esa parte completamente tercerizada, como la empresa que llevas, y tienen un control ya de todo este movimiento. Pero quienes son pequeños y dicen, no, yo no puedo pagarlo, etcétera, porque desconocen probablemente, no saben que sí pueden tener otro tipo de control y ahí así evitar pues esos errores. Y terminas pagando más en el momento que ya te llega la notificación. Claro. A nosotros nos pasó con una compañía X que tomamos de servicio y nos dijo, se nos pasó el Vida Ley porque la chica que llevaba la planilla no se le ocurrió. Y decirte, un viernes un señor tiene un accidente y el lunes lo activa. Y claro, te dicen, no cubre, ¿no? Entonces, pero mira que estaba enferma, no cubre. Entonces, ahí es el problema porque llevan 8 meses lidiando con abogados, laboralistas, con la SUNAFIL, una notificación, otra notificación, y en realidad corresponde que le pagues. El señor, si se rompió la uña, no es por malo, va a decir, me duele el dedo y me llega hasta el codo. Entonces, él está en una baja temporal de trabajo, una invalidez que le están pagando el sueldo, le está costando más a la empresa cuando pudo haber revisado. Ya justo nosotros entramos a ser sus asesores en la parte de planillas al mes siguiente y encontramos un montón de esas situaciones. ¿Por qué? Porque es una empresa operativa que tiene mucho que ver como avícola, entonces entra y sale la gente, pero sufres accidentes. Entonces, claro, tienes que tener mucho cuidado. Ok, si no te quieres hacer de una persona permanentemente porque tienes tus 2 o 3 personitas que trabajan toda la vida contigo, contrata una asesoría que te revise cada 2 o 3 meses y que vaya a la vena. Las auditorías de planillas y de los beneficios vinculados a los trabajadores, no sabes la cantidad de puntos o de observaciones que puedes sacar. Y este tema de seguros no es ajeno, ¿eh? Cuando tú me hablaste del tema de seguros, es algo que pasa muchísimo en las empresas y que no se atiende oportunamente. Entonces hay que mirarlo, por lo menos, sobre todo ahorita, noviembre y diciembre, ya noviembre, bueno, nada, diciembre es un colchón para que puedas decir, uy, se me pasaron todos estos a favores que tenía, los créditos, voy a aplicarlos en el último pago de diciembre de la planilla de la salud. Tienes noviembre para pagar en diciembre y tienes diciembre para pagar en enero. Todavía tienes 2 meses como para reaccionar. Entonces es importante, ¿no? Sí. Sí, es importante. Y si no lo hicieras de fin de año, implementa el procedimiento a partir de enero 2025. ¿Lo puede ser retroactivo o...? Sí. Lo que pasa es que es como el crédito fiscal del IGB. No hay que tienes un corte y se te vence. No lo puedes utilizar. Sí. Pero al menos ya lo saben, que eso es importante. Pero al menos ya lo sabes, lo implementas y ya tú le das la utilización que requiere, ¿no? Eso es importantísimo, sí. Sí nos pasa también a nosotros que nos preguntan y cómo hacemos, etcétera. Bueno, ya esa parte no nos compete directamente, pero sí vemos que hay ese tipo de consultas que probablemente es por falta de conocimiento dentro de su área, ¿no? Sí. Así que esa parte externa que me comentas creo que es ideal. Y las normativas laborales van cambiando constantemente y se van aplicando estos cambios de un momento a otro y por otro lado te van auditando constantemente.
Y el asunto también es que, lamentablemente, y lo digo con total honestidad, las personas que te auditan, primero son subjetivas, porque viene la gente de Sunafil y te audita algo, o porque algún trabajador le pasa la voz que tiene que ir a la empresa, te auditan desde la subjetividad y muchas veces también no están muy empapados en las normas y se cierran en un tema de alguna sanción que tú has cometido. Y a SUNAT tú la puedes reprogramar, puedes revisar, puedes ampliar requerimientos. Sunafil es muerte súbita, porque Sunafil va a la vena y te dice, reviso hoy, y acá me siento y no me muevo, y no puedes hacer cosas retroactivas muchas veces. Entonces es mejor reaccionar a tiempo. Este fin de año y el comienzo del 2025 es importante para decir qué procedimientos se me pasaron, qué controles no tuve e implementarlos inmediatamente. Todavía hay un mesecito. Claro que sí, porque tú todavía puedes cerrar noviembre, diciembre, en enero tienes un colchoncito para rectificar cualquier cosa o cambiar, sobre todo diciembre, por ejemplo, las vacaciones no aplicadas. Yo siempre les digo, diciembre no cierren la planilla hasta que estén completamente seguros de todo lo que tienen que aplicar. Y lo cambian, porque pasa mucho que a veces, no sé, pues el gerente te pidió el tema del seguro y te pidió que incorporaras a toda su familia, y tú no tomaste en cuenta la factura y no me diste este límite. Mira el corte a diciembre para que actualices y puedas sincerar el crédito que tenías que usar, ¿no? Claro, y justamente también lo que sucede, Rosana, es que vemos mucho que tantas veces probablemente los gerentes, etcétera, ponen todos sus bienes patrimoniales a nombre de la empresa y la aseguran, ¿no? Bienes personales, seguros de salud personales, que si bien contablemente pueden contar, financieramente nos dijeron que no podría ser. Tributariamente sobre todo. SUNAT está haciendo una campaña muy fuerte y lo está haciendo, incluso lo he escuchado en radio y alguna vez lo he visto, creo que en Canal 7, el canal del Estado. Está haciendo una campaña muy fuerte, pero te llegan notificaciones a tu correo. Recuerda que tus gastos personales no deben pasar por la empresa. Ahora, yo tengo mis objeciones. Si yo soy una EIRL, no son mis gastos personales, yo me muevo, yo soy una empresa, como yo les digo a mis clientes, a los emprendedores, para que entiendan, tú eres una empresa con patitas, que vas caminando y eres empresa. Persona natural con negocio, que pasa factura, es una empresa con patitas. Pero hay que tener cuidado. Ya cuando tú tienes una SAC, cuando tienes socios y todo, es como que yo diga, pues, el seguro de mi hijo que vive en España lo voy a pasar por la empresa. O sea, no te pases, pues, ¿no? Cuando mi hijo viene acá de visita, se le activa la EPS por ese tiempo para que haga su chequeo general, porque está estudiando y tiene 21 años. Creo que hasta los 24 puedes tenerlo y todo. Pero no lo voy a tener y desactivo cuando se va, porque lo puedo cruzar con migraciones. Y Felipe tiene más de 183 días fuera del país. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? O lo que tú dices. Sí es cierto, por ejemplo, yo puedo tener el carro a mi nombre, pero lo tengo con un acuerdo de uso, de cesión de uso para la empresa. Y yo soy el comercial, yo voy a vender a los clientes, hago un acuerdo de cesión de uso y el seguro me lo paga la empresa, pasa con factura, pero tengo el contrato. Así es. Lo que falta, Fiorella, es entender de qué manera le doy forma al gasto. SUNAT tiene razón, pero no me sesga a lo que yo pueda poner como gasto. Yo soy responsable. Pero por supuesto, si yo quiero poner a mi suegra dentro del seguro, que no tiene ninguna actividad laboral con la empresa, no, pues, ¿no? Por eso es que ahora te piden a la factura los detalles de los trabajadores y derechohabientes. Y el derechohabiente se cruza con el T-registro. ¿Qué hace tu suegra como derechohabiente? Claro. No tiene nada que ver. Si tú quieres aprovechar la póliza, y me ha pasado, le muestro, acá está el descuento que se le hace al trabajador por su suegra, pero entra dentro del paquete, porque tú sabes, cuanto más gente, la póliza es más atractiva, pero se le descuenta. Y si te llega esos descuentos, deberían facturártelos aparte, porque tampoco deberías usar el crédito fiscal. Entonces, es un tema de organización y control, pero también es de conocimiento. Y no tienes por qué saber todo. Contrata a los expertos para que puedan llevarte un control adecuado y puedas hacer uso de lo que te... A veces también no es ni siquiera que usan en exceso, es que dejan de usar. Ay, sí, yo uso el carro para todas las actividades comerciales, soy el gerente general y no sabía que el seguro puede pasar por la empresa. Sí, con un contrato de cesión de uso puede pasar por la empresa. Pero tú tienes... recordemos que SUNAT, y acá un tema aburrido, pero que es importante, te va a replicar la causalidad del gasto. ¿Cuál es la causa-razón para que se dé el gasto? Si la causa-razón tiene que ver con el negocio, válido, demuéstramelo. Y SUNAT te puede pedir correos, fotos, videos, de todo.
¿no? Hay cosas anecdóticas tributarias, como nosotros tenemos anécdotas tributarias. Tienes 10 trabajadores y compras una factura que tiene 1000 panetones. Claro. La causalidad. Entonces, esas son las cosas que ellos revisan. Pero si yo uso el carro todos los días para visitar clientes, la póliza de seguros puede salir a nombre de la empresa. Justamente ahí está, Roxana, lo que creo que es lo importante. Si bien todas esas ideas que tienen o conocimiento que tenían pueden ser válidos, pero tienen que hacerlo a través de un experto para que les indique cómo hacerlos, porque no es que ya tengo un carro, le puse el nombre de la empresa y listo. No, eso puede ser fiscalizado totalmente. Porque no está bien. Yo soy una pro formalidad, sin exagerar, no tengo ningún problema de decirlo. Yo no trabajo cuando yo brindo mi servicio, no trabajo para la SUNAT. Yo trabajo para mis clientes buscando el cumplimiento, pero no el exceso de pagos de impuestos. Entonces, sí hay cosas que pueden ser, pero tampoco pretendas, ¿no? O sea, porque casualmente vivimos tanto en el mundo digital y todo está en plataformas, todo lo cruzan, Fiorella, y se van a dar cuenta que no corresponde pasar ese seguro porque no tiene nada que ver. Por ejemplo, salió este seguro del key man o la persona líder en la empresa que puede tomar una póliza de seguro. Es válido, porque que ni Dios quiera, a mí me pasa algo saliendo de acá y me muero, ¿quién hace la parte comercial estratégica de mi empresa? Entonces puedo tener una póliza y es válido. En las primeras revisiones SUNAT rechazaba ese gasto, por ejemplo, esa póliza de seguro, pero comprendió que tiene una razón, no es un seguro de vida personal, es un seguro por la persona que es estratégica. Claro, ahora depende a quién vas a poner como estratégico en tu empresa. Entonces, los productos que la empresa necesita usar, no te rompas la cabeza, tú dedícate al core del negocio y no tengas miedo de contratar expertos que te guíen y que sobre todo te organicen la casa. Incluso no tiene que ser permanente, si tu empresa es pequeña o mediana, puede ser con una buen entrenamiento a tus personas claves y que sepan. Pero justo tú empezaste la charla diciendo, hay mucha gente que no lo conoce, que no sabe, y que además se entercan hasta que les llega la fiscalización y ya no hay marcha atrás, porque en temas laborales el tiempo es muy súbito. No te permiten reaccionar muchas veces y te sancionan. Peor cuando un trabajador es el que va y te notifica a la SUNAFIL, en mi empresa pasa esto, lo otro, ¿no? Ahí claro, con mayor razón. Eso sí. Ya sería pues... No hay nada más que hacer. No hay nada. Programarse desde ya. Sí. Tenemos el tiempo para hacerlo. Tenemos los expertos que se encargan de eso. No necesariamente tenemos que saberlo todo nosotros. No es necesario. No es necesario. Y ya con esa información, pues uno va a poder estar tranquilo sabiendo que no vas a tener estas sorpresas, estas multas o estas sanciones que obviamente nadie se las espera, nadie quiere y van a encarecer completamente. Nosotros, por ejemplo, cuando ha pasado con esta empresa que tiene operaciones en el sur, en Arequipa y en Cusco, 3 personas que no nos habían notificado que había empezado a trabajar y que una de ellas tuvo un pequeño accidente, menos mal que se pudo atender en el hospital, volteamos a nuestro experto en seguros, nuestro broker, y le decimos, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué opciones tenemos? ¿Podemos poner con fecha anterior o es fecha cierta? En los que no ha pasado nada, fecha anterior, no hay problema, y tú afirmas una declaración jurada, no sucedió nada. Pero en la persona que ya pasó, no puedes. No puedes. Porque ya pasó. Y encima hay una atención del hospital. Entonces, yo no me rompo la cabeza aprendiendo de seguro, pero volteo y le pregunto al experto qué opciones tengo también para regularizar. Porque mi cliente se olvidó de decirme, por cierto, la semana pasada contraté 3 personas más. Imagínate también si hubieran revisado el T-registro, tampoco estaban activas. Entonces, hay que estar siempre monitoreando este tipo de cosas y usar a los expertos en cada tema, ¿no? Justamente para que el seguro ya no se vuelva un gasto, sino una inversión a favor de la empresa y pueda prevenir estos gastos que están completamente fuera de todo el control financiero que tenían, ¿no? Totalmente. Así como la parte de entrenamiento a tu personal o a tus profesionales o a la gente que trabaja contigo se vuelve una inversión, acabas de decir algo que es bien clave. Los beneficios sociales obligatorios ya son parte del paquete. Pero muchas veces este tipo de pólizas de seguros estás invirtiendo en la tranquilidad de tu trabajador y sobre todo tu propia tranquilidad, que después no digan qué mal empleador eres, ¿no? Entonces, al final estás invirtiendo en una línea que yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, no está en el estado de resultados, pero ¿cómo te golpea? Reputación. Claro. Y la reputación no te la devuelve nadie. Oye, actualmente yo veo muchos jovencitos
que me parece intrépido, pero que así pasa, que suben sus reacciones o sus situaciones en el TikTok. Dicen, en la empresa que yo estoy no me pagan seguro y encima les digo que me duele el estómago y no me dan permiso para ir a atenderme a la posta. Tu reputación no te la devuelve nadie. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta y justo pasa lo que tú has dicho, ya no es un gasto, es una inversión. Para efectos financieros, imagen de la empresa. Para efectos tributarios le tienes que dar la forma del gasto que corresponde. Entonces, ahí hay una conjugación bien interesante y una línea muy delgada entre uno y otro que tienes que tomarla en cuenta y respetarla muchísimo. Sí, Rosana, realmente valiosísimos todos tus aportes. Creo que las dudas que nos habían estado llegando durante este periodo justamente sobre la EPS, sobre el Vida Ley, SCTR y entre otras, ya por la parte contable financiera, creo que ya con este video está. Permíteme, ahí has tocado un tema del SCTR bien importante. Sí, he visto que están todas las líneas de industriales y operativas de los negocios, pero por ejemplo no menciona las clínicas y en las clínicas ya tienes que tener SCTR. Y veterinarias y restaurantes. Veterinarias y restaurantes. Sí. Yo entré a dar un servicio en una clínica y me dijeron, tus trabajadores tienen que tener SCTR. Pero ¿qué actividad de riesgo si van a venir con su laptop a digitar? Están en una clínica. Se pueden contagiar de algo. Entonces, o pueden contagiar de algo. Necesito que tengan una póliza de SCTR. Mira cómo uno va aprendiendo con la diversidad empresarial. Entonces, no pierdan de vista eso también. Revisar constantemente. Sí. La información está, Fiorella. Lo importante es que tú te nutras de esa información. Y si no tienes tiempo, contrata a un experto. Y ya está. Así es, sí, justamente nuestra labor también es compartir todos estos nuevos listados de actividades que ya están dentro, que Sí. hasta el periodismo ya es Sí, que también, tener el SCTR. también. Entonces, sí, se quedan asombrados, pero bueno, es ya parte de una ley, así que tenemos que cumplirla, ¿no? Sí. Sí, gracias Rosana por tus aportes realmente súper valiosos y bueno, ¿cómo te podemos encontrar? Porque sé que esos tips los compartes siempre a través de tus redes y estas personas Sí. se pueden nutrir todos los días de esa información. Bueno, yo estoy en todas las redes. Rosana Galecio, así como suena Rosana Galecio en todas las redes, pero además, por supuesto, a la empresa, con habilidad financiera. Tiene una H intermedia porque nuestro lema es la habilidad de hacer contabilidad y hacer impuestos. Entonces, con habilidad financiera la van a encontrar en redes y también a Rosana Galecio a su orden para cualquier consulta que tengan o alguna duda, por supuesto cuentan conmigo. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rosana. Bueno, cerramos este episodio con esas informaciones tan valiosas. De hecho, hemos aprendido muchísimo de la parte contable financiera que no conocíamos para mantener nuestras empresas con una salud financiera constante. Y eso es al costado, digamos, de profesionales expertos de ese tema. Así que los vemos en el próximo episodios y sigan a Seguros Confío. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.